Sí, varios apuntes. Yo primero, el caso de Lizarza no es un caso aislado en España. O sea, en el País Vasco hay centenares de municipios, ayuntamientos que no tienen la bandera de España izada, tal cual ordena la ley, y en Cataluña igual. Por lo tanto, es un problema de cejación de responsabilidad por parte del Gobierno de España a la hora de aplicar la ley. Esto coincido con el análisis anteriormente expuesto. Es decir, quien tiene que obligar a cumplir la ley es el Gobierno de España. Y punto. Y si algún ayuntamiento se niega a cumplirlo, se disuelve. O sea, ¿os imagináis esto en Francia o en Estados Unidos? Es imposible. O sea, es imposible que ayuntamientos incumplan la ley. Y ya te digo, eso en Cataluña pasa sistemáticamente, más de 200. Algunos de ellos gobernados por socialistas y muchos gobernados por un partido que actualmente está en el gobierno, como Convergencia y Unión, un aliado del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados y que ha aprobado unos presupuestos gracias al apoyo del Partido Popular en Cataluña. Es decir, el incumplimiento de la ley tiene que tener consecuencias. La impunidad envalentona a los violentos y a aquellos que quieren vulnerar el orden constitucional. Un tema. El segundo. A mí me parece absolutamente paradójico que mientras en Europa se está procesando a Ratko Mladic, que es un personaje que hizo la limpieza étnica de los Balcanes, la limpieza ideológica en el País Vasco se tolere llevando a las instituciones a aquellos que han jaleado a ETA, un grupo terrorista que ha asesinado a más de 1000 españoles. Esa es una paradoja que solo pasa también en España. Es imposible que ningún otro país de la Unión Europea, o digamos de nuestro entorno, permitan que aquellos que jalean el terrorismo controlen instituciones democráticas. Entonces, de verdad, es una paradoja ver en un corte del telediario a Mladic siendo procesado y viendo a aquellos que jalean el terrorismo cuando no directamente ha formado parte de la banda terrorista, estar al frente de instituciones democráticas. Y yo, para finalizar, me gustaría saber dónde está el gobierno vasco en todo esto. Si tiene miedo a perder, o sea, si va a perder las elecciones autonómicas, las va a perder. Entonces, que cumpla con la ley, que haga cumplir la ley, que dé por una vez la sensación de que en el País Vasco se hace cumplir la ley a aquellos que buscan vulnerar el orden constitucional. Ignacio Lara. Habrá que crear otra. Es una sociedad privada de gestión de derechos. Lo que pasa es que en el momento que está gestionando un impuesto, tiene que estar sometida al control, a la vigilancia y la fiscalización por parte del Ministerio de Cultura. ¿Vale? No, es que es así. Mira, y no es una anécdota. En este país, lo que es absolutamente intolerable es la falta de control sobre los recursos públicos o los impuestos o todo aquello que tiene que ver con lo público. Y recordemos el caso Palau. Más de 30 millones de euros desviados, desviados directamente de la subvención pública, donde ninguna de las administraciones, ni el Ministerio, ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento, fueron capaces de detectar, a pesar de informes del Tribunal de Cuentas diciendo que algo estaba pasando, un desvío de 30 millones de euros, un robo permanente de recursos públicos. Una sociedad general que es un ente privado que tendría que estar sometida al control de fiscalización de un país que de una vez por todas sería bueno que empezase a tener el concepto anglosajón de dónde está mi dinero, dónde están mis impuestos y más no ha cedido. Pero si después no hay una voluntad política de hacer cumplir con las advertencias del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas advierte sobre la financiación de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas advierte sobre las posibles... Bueno, pero el problema al final no es un problema de que no hay estructuras. Es que quien tiene que ser el garante de velar porque esas informaciones llegan a buen puerto no lo hace. Y esto es un mal endémico en este país. Es que al final, cuando uno analiza lo que nos sucede casi con una forma cotidiana, detecta que en el fondo mantiene un patrón común. Que es que en este país no existe la arquitectura institucional y la praxis, digamos, ejecutiva de aquellos que tenían que llevar a cabo las directrices o aquello que recomiendan los elementos de control, los organismos de control, para llevarlo a cabo. Es decir, esto no pasa en otros países porque los mecanismos de check and balance funcionan. Aquí no funcionan. Porque quien tiene que ejecutar un dictamen del Tribunal de Cuentas diciendo que hay un partido político que se financia regularmente cuando hay indicios, no lo hace. Y mira a otro lado. Mira, es que Jordi, no puede seguir solo los indicios, ¿eh? Una sociedad... No puede seguir solo por los indicios. Un indicio, es que el Tribunal de Cuentas al final no dice judicialmente si eso es así o no. Es que los indicios hay que traspasarlos a otra. Perdona, Ignacio, Jordi, una sociedad sin ánimo de lucro, que es esta, la SGAE, y está acusada de apropiación indebida, no tiene un pase, hay que cerrarlo. Asociación sin ánimo de lucro. Bueno, y las cajas sin ánimo de lucro, los dineros que se han llevado. Y las cajas, no es viable. Ahí puede estar el delito. Vamos a ver, Ignacio decía claramente... De funcionarios. A mí esto me recuerda un poco a la URSS, ¿no? Aquellos en el Mar Negro donde enviaban... Yo sinceramente creo que estas cosas sinceramente habría que eliminar estos privilegios que los funcionarios del Ministerio de Salud, y con todos mis respetos, tengan el derecho
a ir de vacaciones a unas instalaciones del ministerio. Todo esto, como ves, Jordi, le produce un tedio y un aburrimiento espectacular, ¿no? Está trabajando. Está trabajando, sí. Sí, creo que el ejemplo es bien válido. Es como si hubiese una epidemia de una altísima mortalidad en nuestro país y saliese el ministro de Sanidad diciendo no, yo es que tengo el medicamento, tengo la vacuna, tengo el remedio, y la gente se seguirá muriendo. O sea, eso me lo irían a correr a gorrazos a su casa, es decir, venga usted aquí. Es decir, cuando más de 1 millón, casi 1,5 millones de españoles carece de ningún tipo de subsidio porque lleva más de 2 y 3 años en el desempleo, cuando, más allá de los datos estacionales del paro, no está reduciéndose la tasa de desempleo, cuando el dato importante, que es el número de afiliaciones a la Seguridad Social, sigue disminuyendo, que salga un vicepresidente responsable de un gobierno que ha batido los récords de destrucción de empleo en el conjunto del planeta, diciendo que él tiene la fórmula, es de una sinvergüencería de tal magnitud que más allá de que sí que es cierto que lo que busca es tapar un hueco e ir a calar, ir a pescar a ese caladero de votos de la izquierda que decíamos que está esquilmado porque no han esquilmado sus políticas y lo ha esquilmado la realidad, porque la realidad ha enfrentado el proyecto socialista frente a la realidad y las necesidades de los ciudadanos, pero que uno tenga la desvergüenza de salir en público a decir y a afirmar que posee la vacuna contra una pandemia que está asolando nuestro país y que no tenga ningún tipo de coste político, a un señor que todavía es el vicepresidente del Gobierno de España. Bueno, pues con Ignacio, es decir, yo creo que, aparte es constitucionalmente, los impuestos de este país tienen que ser progresivos, que es así, es decir, y lo que no podemos es anclarnos, los países más avanzados, muchos de ellos conservadores, son estrictos en la política fiscal. Lo que tampoco es razonable es que cajas intervenidas de facto, sus consejos directivos, se dupliquen el sueldo o se dupliquen las dietas. Que son políticos, ¿vale? además. Bueno, perfecto, pero lo que sí que es cierto es que es intolerable, porque en el resto de países donde ha habido dinero público, o bien vía nacionalización o vía ayuda, se han blindado y se han limitado los salarios de los consejos directivos. Y en este país no. Y tenemos ejemplos muy recientes de gente muy importante que después va dando lecciones al conjunto de ciudadanos. ¿Ponemos nombres? No, pero sí eso está Todo el rato, por ejemplo, mire, unas cajas de ahorros, una caja de ahorros, voy a poner un ejemplo. La caja de ahorros de Manresa, la mitad de sus beneficios iban para pagar los sueldos de sus directivos. Caja de Tarragona, una semana antes de la fusión, se subieron el sueldo el 35% y las dietas un 42%. Es decir, hay un nivel de desvergüenza en este país que yo creo lo que considero que la progresividad fiscal es un principio, y aparte es un principio constitucional, y que hay que aplicarlo, y que hay que combatir, hay que combatir la economía sumergida, hay que combatir el fraude fiscal, y que hay que intentar que el conjunto de españoles, cuando tributan directamente, paguen menos. Pero óigame, esas cajas que usted cita, sí, y las otras, políticos, sindicalistas, tienen un consejo de administración, donde está el consejo comarcal, el ayuntamiento, la patronal, los sindicatos, Maroto el de la moto. Está todo el mundo representado ahí. O sea, ¿qué me dice? Pues oiga, pues si el Consejo ha decidido eso, pues habrá decidido eso. Pero no que el gobernador del Banco de España le saque un penalti. Pero también han decidido lo que tiene que cobrar el señor Teddy Bautista. Jordi, estamos hablando de resolver los problemas de la economía española, el paro. Y el señor Rubalcaba lo que dice es que va a poner un impuesto a los banqueros. ¿Y tú te crees que con eso? Bueno, ¿cuántos banqueros hay? Hay más banqueros en España que españoles. Y el señor Monago en Extremadura dice que hay que recuperar el impuesto de patrimonio. No es competencia suya. Bueno, pero lo que yo digo es... ¿Lo va a recuperar o no? Lo que yo digo... No, en absoluto. Yo lo que digo ayer es... era investidura. Vamos a ver la investidura de Monago porque dijo cosas mucho más importantes que esa. Por ejemplo, el recorte del 70% del gasto público en Extremadura. Quisiera dar la bienvenida de nuevo en este Parlamento a Izquierda Unida. Vuelve a esta Cámara con 3 diputados, a los que me dirijo también con la mano tendida y a los que felicito por el trabajo intenso fuera de esta Cámara años atrás, que hoy ven recompensado con su presencia aquí. Es posible el entendimiento entre diferentes y pondré todo mi empeño, señorías, para darle continuidad a un hecho que enorgulleció a la clase política y, lo que es más importante, al conjunto de la sociedad extremeña.
coches oficiales que se venden, menos cargos de altos cargos, menos consejerías, menos delegados de la Junta en otros sitios y un programa que dice él que va contra las desigualdades. Perfecto, pero eso no es reducir el 70% del gasto de la administración. Eso es hacer algo que es decente, que es coger la administración y quitarle... Este país hemos pasado a una auténtica obesidad mórbida de la administración. Es cierto, una obesidad mórbida. Hay gente con la que hay que convertir en anorexia. Yo creo que hay que llegar a una cosa musculada. La administración tiene que estar y tiene que tener unos recursos. Coches oficiales, en absoluto. Número de cargos de confianza, limitado. Pero eso tendría que ser un principio en la política, un principio básico, que es la gestión honrada y austera de los recursos públicos. Que lo hace fenomenal. Pero eso no significa reducir el 70% de las estructuras administrativas, ¿eh? No nos equivoquemos. Reducir las estructuras administrativas es algo mucho más serio y que requiere de un análisis muy profundo y que es la vía que ojalá este país algún día inicie, que es mirar el conjunto de administraciones públicas, ver dónde se solapan competencias y eliminarlo. Provincias, fuera. Consejos comarcales, donde los haya, fuera. Y 3 administraciones, central, autonómica y local, que cada una tenga sus competencias y no se solapen. Eliminando lo que significa los pesebres de la mayoría de partidos políticos, de los grandes partidos políticos, que son administraciones con obesidad mórbida para colocar a los suyos, para tener mecanismos y recursos económicos a costa de los impuestos de los ciudadanos. Administraciones que a veces gastan el 30, el 40 y el 50% de lo que ingresan vía fiscal en el mantenimiento de la estructura. Pero eso, desgraciadamente, hay que hacerlo, ¿eh? Y es un buen síntoma, es una buena primera medida, que es reducir coches oficiales, reducir cargos de confianza. Eso está muy bien. Pero no nos engañemos, ¿eh? Eso es un 0,001, necesario, imprescindible. Un buen mensaje pedagógico, absoluto. Hombre, es un buen inicio, fenomenal. Jordi, pero hay que ir más allá, ¿eh? ¿Tú qué porcentaje sacas de 11 a 7? Si reduces algo de 11 a 7, ¿qué porcentaje Javier, entre nosotros, tú sabes que las direcciones generales pendientes de las consejerías van a continuar. Que está bien, son tres consejeros menos. No, son... Fenomenal. No, 3 menos. 4. Fenomenal. Pero las direcciones generales, yo lo que quiero ver es cuando yo veo el organigrama de la Junta de Andalucía o de la Comunidad Autónoma de Cataluña o la de Valenciana o la de la Castilla-La Mancha, yo no me voy a mirar solo el número de consejerías, que lo haré, y diré 3 menos, fenomenal, 3 menos, 3 secretarios menos, 3 coches oficiales menos, pero quiero ver el organigrama que pende debajo, porque si las direcciones generales se acaban pasando a las otras consejerías, estaremos en lo mismo, ¿eh? No nos engañemos, hablemos en serio. No, pero vamos a ver. ¿Qué digo? Y repito, no le quito valor, cabo, no le quito valor a eso. No digo, si yo pero, no digo... ¿Dónde está el que hizo el estudio económico de la viabilidad de la explotación del AVE a Cuenca? O sea, ¿dónde está? Porque esto era firmado por alguien. Creo que en el Caribe. No, pero ¿dónde? No, gastándose la guita. Y si este país no exige responsabilidades a aquellos que meten en una inversión... Porque al final las inversiones en obras públicas e infraestructura están perdidas, todo el mundo lo sabe. Pero otra cosa es la explotación. La explotación y la reversión económica que dé. Pues no digo en negativo, es decir, la inversión en AVE es ruinosa, es ruinosa. Hay que intentar velar porque la explotación de la misma sea equilibrada y proporciona al territorio una oportunidad de crecimiento. Pero con unos usos de 9 personas, de 10 personas, de 20 personas, es ruinoso. Entonces, el señor que firmó el estudio de viabilidad y de rentabilidad de esa línea tendría que aparecer. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿A qué empresa pertenece? ¿Y cuántos informes de viabilidad y rentabilidad ha hecho para la administración? No es tanto, mire, no es...